Muy buenas noches, estimados amigos y participantes. Tengan un buen día. En mi calidad como director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Analizando la compra pública, conversando con expertos. En esta oportunidad estamos contando con la presencia de Ricardo Salazar Chávez, abogado y árbitro, past presidente ejecutivo del OCE, antes con su CODE, y miembro del comité consultivo de nuestra sociedad. Con Ricardo Gandolfo Cortés, abogado, árbitro y consultor y experto en contratación pública. Con la doctora Katy Mendoza Murgado, abogada y árbitro y experta también en contratación pública, y con Sandro Hernández Díez, abogado y árbitro y past director técnico normativo del OCE. Para mí es un honor que ustedes hayan aceptado esta invitación, estimados colegas. Este conversatorio lo que busca es romper un poco los esquemas de los eventos académicos que hemos venido teniendo hasta la fecha y generando espacios más dinámicos y fluidos para poder tratar sobre contratación pública, ello de cara a la aprobación de la Ley General de Contratación Pública y el proyecto de reglamento. Así que vamos a iniciar este conversatorio. Personas, a mis colegas de esta noche, en lo referido a la manera como se ha concebido la Ley General de Contrataciones Públicas, se puede distinguir algunas líneas centrales en 4 o 5 temas. Primero, a manera de una estrategia general, de lo que se trata es de reafirmar los principios de la contratación pública e incorporarle como elemento adicional enfoques a manera de políticas generales que se deben seguir en el ámbito de los contratos públicos, que reflejan 2 decisiones de especial importancia en la estrategia, como son la consolidación del vínculo de la contratación pública con el desarrollo sostenible y, derivado de ello, el impulso de técnicas como la aplicación del principio del valor por dinero. En ese sentido, y especialmente en lo referido a la vinculación de la contratación pública con el desarrollo sostenible, lo que hay que tener en cuenta es que se está transitando, y con esto se iría a un paso adicional en ese propósito, de un cambio en el paradigma con el que hemos entendido la contratación pública en los últimos 200 años, en lo que hemos centrado la atención entre entidad pública y contratista frente a frente, y todos los actores vinculados a la contratación pública girábamos en torno a esa relación. Razón por la cual los principios, las normas, los procedimientos, la tecnología, las capacidades técnicas han girado básicamente en ese escenario, procurando que este sea un escenario confiable, de eficiencia, de eficacia, donde haya relaciones ganar-ganar entre los actores que participan en los contratos. Pero el gran ausente pone al ser humano al centro de las reflexiones y acciones tanto del Estado como del sector privado. Y dentro de eso, hablando de contratos públicos, nos abre un reto más. Ya no solamente que hay que mantenerlo, buscar un ambiente confiable de contratación pública para los actores, sino que también ser conscientes que tenemos una misión en manos, que es la de, a través de los contratos públicos, canalizar valor hacia la comunidad para el desarrollo integral de la comunidad, a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces ya no podemos mirar frente a la entidad y al contratista, sino mirarlos en paralelo, ambos compartiendo una misión común en favor de la comunidad. Y eso cambia completamente los patrones de formación doctrinaria, de principios y de enfoques que requiere la contratación pública, y va a dar paso a diversos escenarios en los que va a abrirse la necesidad de interacción entre entidad y contratista,
entre los diferentes actores que están interesados en la contratación, de modo que lo que busquen en conjunto sea ese impacto final, que eso esté en la cultura de todos los miembros. Por supuesto que entre la entidad y el contratista hay un contrato, y los vinculará a ello y tendrá sus obligaciones, pero ambos tienen que además tener algunas obligaciones establecidas por la normativa que los compromete a que conjuntamente deban encontrar soluciones para cualquier situación que se presente con miras a lograr que efectivamente el contrato canalice valor a la comunidad. Dentro de ese escenario, por lo tanto, se van a justificar, como viene sucediendo, que para efectos de la formación del contrato se diversifiquen los procedimientos contractuales, de modo tal que se tenga una paleta de procedimientos y que sobre la base de una formación estratégica de los compradores, ellos sepan qué modalidades contractuales o combinaciones utilizar. Y van surgiendo también espacios para contratos como los contratos de innovación, los contratos colaborativos, de modo tal que ellos encuentran un espacio. ¿Por qué? Porque la idea es llegar a un resultado final, esa es la nueva lógica. Las herramientas de contratación igual, se fortalece la estandarización a efectos de lograr uniformar características en bienes, servicios, incluso obras, a efectos de facilitar las modalidades contractuales como la subasta inversa, el acuerdo marco, que van a ir cubriendo mayores espacios. En cuanto al aprovechamiento de tecnología de la información, esto cobra un especial significado y últimamente la inteligencia artificial, que va a generar mucha información y poder trabajarla para efectos de un mejor acierto en lo que se refiere a las políticas públicas. En materia de control de riesgos también ya se consolida como una práctica natural de la contratación pública, pero se va un poco más allá, que eso no está en la ley, pero sí es bueno mencionarlo. Y es que no solamente debemos ver el control de los riesgos, sino también oportunidad de mejoras, ambas cosas. Porque el control de riesgos te permite proteger lo que has logrado, pero la oportunidad de mejoras te permite distinguir oportunidades de innovación, oportunidades de impulso a nuevas respuestas a la contratación. Por eso me parece importante que la ley contenga incluso incentivos al buen proveedor para que haga bien las cosas. Debe incorporarse en algún momento incentivos al buen comprador y también a los otros actores. Y finalmente, en lo que se refiere al tema de controversias, el énfasis está en la prevención del conflicto, Es decir, con este nuevo paradigma que me dice, tú y yo tenemos una misión común con la comunidad, durante, por ejemplo, la ejecución del vínculo contractual, si tenemos alguna dificultad que vemos que se nos viene, es mejor sentarnos a conversar, busquemos una salida técnica, todo dentro de la ley. Y lo importante es que solucionemos el problema antes de que nazca o alguien tiene que explosión. Si ya finalmente se activa el problema, ya iremos pues a una heterocomposición por un tercero, etcétera. Pero primero encontremos una respuesta conjunta. Y eso implica un cambio de lógica en todos los actores, contratistas, entidades, auditores, procuradores, fiscales. Tiene que haber un cambio de todas maneras. Y eso es la tarea que se inicia con esto, ¿no? Perfecto, Ricardo. La verdad que el tema de incluir valor por dinero, los incentivos, creo que esto es lo que nos ha dado este salto a la ley general de contratación pública, ¿no? El tema de los incentivos nos va a permitir otra visión, y el tema del valor por dinero, que ha sido muy esperado, ¿no? No obstante que en la doctrina la doctrina y todo ya siempre se ha utilizado. Sin embargo, ahora es como lo quieren reforzar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y lo que está señalando perfectamente. Una última pregunta, Ricardo. ¿De qué manera las tecnologías de la información y sobre todo la inteligencia artificial son y pueden ser aprovechadas para potenciar y mejorar la contratación pública? Mira, el mundo definitivamente ya tiene como una vía sin retorno el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Y últimamente el uso de la inteligencia artificial, que de manera exponencial viene filtrándose en todos los aspectos de la vida en el mundo. Dentro de ello, la gestión pública tiene que valerse de la inteligencia artificial y de la tecnología de información para varios propósitos simultáneos. 1, mayor fluidez. 2, mayor seguridad. 3, mayores posibilidades de predecir comportamientos y tendencias. Y lo otro es manejar mucha información en corto tiempo
y con productos de calidad que puedan servir sobre la base de un principio de datos abiertos a toda la comunidad que participe. En el caso de contratación pública, lo primero que se nota es que, por ejemplo, en la fase de planeamiento y programación, lo que decimos estudio de mercado no es propiamente tal, es una indagación básica de precios. Pero si nosotros hacemos interoperar las diferentes fuentes de información sobre los mercados y le agregamos a ello el uso de inteligencia artificial para determinar tendencias de comportamiento de actores, tanto de empresas como de entidades, comportamiento de los flujos de los mercados, va a ser más fácil tener información que nos lleve a mayor certeza cuando determinas tú lo que el mercado te va a brindar en el tema de los contratos públicos. Entonces, ahí la inteligencia artificial se presenta como un instrumento, como un medio de altísimo valor. Asimismo, en la selección y perfeccionamiento del contrato, por ejemplo, ya el SEACE, las plataformas que administra Perú Compras y las que está promoviendo Dirección General de Abastecimiento, tienen como propósito generar un escenario de integración de todas las fuentes vinculadas al abastecimiento público, pero además relacionadas con las de otros sistemas administrativos y de los sistemas funcionales. O sea, el sueño es enorme, ¿no? Entonces, lograr eso sí es posible, pero el manejo de todo ello necesariamente, además de las tecnologías propiamente tales, requiere de inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos también un enorme campo. Otro es el de la interacción de las entidades con los usuarios. Los chatbots perfeccionados, por ejemplo, deben darnos lugar a respuestas más ágiles, más precisas, con una mejor interacción, digamos, de manera progresiva. Estamos obviamente empezando. Exacto. Estamos empezando en este tema, pero yo creo que conforme esto se vaya perfeccionando, la cosa puede ser muy simpática en ahorrar muchos tiempos, tanto a las entidades como a muchas cosas. Tienes que mandar tu consulta, ya con eso podríamos obtener una respuesta rápida, ¿no? El tema de la seguridad que brindan estos sistemas, si realmente va a poder cumplirse con brindar la seguridad que uno espera al menos, porque ahora con esto de hackearse la información y todo que sufrimos actualmente en tema de compra pública va a ser más sensible. Sobre todo el abastecimiento de la información, o sea, la base de datos a la cual se va a recurrir esa inteligencia de información, porque en muchos casos se puede comprobar que te miente la inteligencia artificial, claro. Se inventa información, se inventa data. No, recoge data de cosas equivocadas, que está preguntada. Y entonces ahí sí se requería un control adecuado para que sirva para los fines que realmente se buscan, ¿no? Efectivamente. Pero sí es un salto. Sí creo que es importante, Ricardo, lo que señalabas en un punto, y creo que te lo escuché en algún otro foro, que la idea y lo que se propone es que la inteligencia artificial se amplíe a todo el sistema de contratación, hasta el mismo, por ejemplo, llegar a los comités de compras, al que hace los evaluadores, el comprador mismo, ¿no? Pero yo creo que a todo es un poco difícil, ¿no? Y tampoco es la idea, creo, ¿no? No es la idea, porque hay muchos aspectos en los temas humanos que la inteligencia artificial no va a poder asumir. Y no es previsible que eso suceda, por lo menos en el corto tiempo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la inteligencia artificial, para desmitificarla un poco, no es sino un software, o sea, son software. Está al servicio de la inteligencia humana. Exacto. Entonces, la idea es saber diseñar estos software de modo tal que las respuestas sean acertadas hasta donde razonablemente deba intervenir. Y a partir de ahí el ser humano tiene que hacer lo suyo. Exacto. Pero sí es un importante catalizador de interés sobre cómo hacer las mejoras continuas en estos temas de la contratación pública, y en lo que nos valemos de un instrumento más. O sea, la inteligencia artificial es un instrumento más, no es el único, ni pensemos en que nos deba sustituir, ni apostemos a que nos deba sustituir, no tiene sentido, sino más bien debe ser un potenciador de las condiciones, en este caso de la contratación. Hay otro tema que es interesante, que es el de las alertas que te puede dar la inteligencia artificial sobre análisis de tendencias de comportamientos, por ejemplo, sea en la fase preparatoria, en la de selección o en la etapa de ejecución del vínculo contractual. Hay hitos de riesgo y de oportunidades de mejora que los podemos identificar hoy de manera fría en un mapa.
Pero qué mejor si durante la dinámica se va ingresando información y mediante inteligencia artificial te va dando alertas de oportunidades de mejora, de oportunidades de ciertas previsiones, ciertas tendencias de comportamiento que te van a ayudar a tomar decisiones. Entonces ahí tienes también un elemento importante. Y otro en el que puedes usar mucho es en el de la formación de los cuadros técnicos. En materia de contratación pública todos tenemos que formarnos y, por ejemplo, estoy imaginando simuladores de contratación pública. Sí. Tú quieres aprender subasta inversa, quieres aprender convenio, acuerdo marco, quieres aprender el clásico, quieres aprender sobre temas de arbitraje. Un simulador te puede ayudar en mucho con el que quiere aprender. Y en el tema de temas más específicos, por ejemplo, en el tema de predictibilidad de pronunciamientos, tanto del OCE o del tribunal, ¿no? También, o sea, ingresar toda la información de los pronunciamientos, ¿no? Y te sacará tendencias, claro, te ayudará mucho en la predictibilidad. Entonces tienes Sí. un espectro enorme de posibilidades, Lo habíamos conversado. pero hay un negociable. Y el mínimo no negociable es que por más entusiasmo que tengas en el uso de tecnologías y en inteligencia artificial, jamás puedes afectar derechos de las personas, derechos económicos, personales, etcétera. No puede discriminar. Yo no puedo decir de la noche a la mañana, todo el mundo me contrata por vía electrónica, si es que hay lugares donde no tienen ni siquiera electricidad, pues si menos puedes pensar en vía electrónica, tienes que usar métodos combinados, ¿no? Entonces hay que ser muy prudentes en la implantación para que no se fuerce las cosas, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora y quiero ver un poco sobre este tema del tratamiento de la ley, en un tema que la verdad se viene en este proyecto, el proyecto de normativo de reglamento, pero en la Ley General de Contratación Pública se está regulando, ¿no? Y quería preguntarle por ello al doctor Ricardo Gandolfo, ¿cuál es el tratamiento que se le dispensa a la figura de la retención de pago, doctor, como garantía de fiel cumplimiento en la Ley General de Contrataciones Públicas y en el proyecto del reglamento que se ha publicado? Gracias. Y gracias por la invitación, desde luego, por poder intercambiar opiniones con los distinguidos colegas que nos acompañan esta noche. Efectivamente, para hablar de la retención de pago, lo primero que hay que hacer es darle el nombre que le corresponde. Y el nombre que le corresponde es Fondo de Garantía. Así se llamaba siempre. ¿Y cómo era el Fondo de Garantía en el régimen anterior, antes de 1998? Era voluntad del contratista, decía, oye, me retiene de cada pago, no era el 10%, era el 5%. Las deducciones que se hacían a lo largo de todo el contrato. Tú elegías tu banco, te ponían ahí la plata del contratista que se le retenía y al final del contrato se le devolvía todo su dinero con sus intereses. Y desde luego, durante el contrato, cuando estaba avanzado alrededor del 75%, el contratista podía cambiar su fondo de garantía por una carta fianza. Desde luego, el 75% ya necesitaba efectivo el contratista, cambiaba el efectivo por un papel que es la carta fianza, y colorín colorado. El régimen actual, vigente en este momento, ha introducido, a fuerza de la necesidad, en fin, la reclamación de los actores, ha introducido el régimen de que denomina retención de pago, que quiere ser algo parecido, pero no llega a ser algo parecido, porque primero no es voluntario, porque dice la entidad podrá determinar, poner en sus bases que el contratista podrá optar por esta opción, pero ya le está dando la prioridad a la entidad. Si la entidad no lo pone en las bases, no hay retención de pago. Segundo, no es del 5%, es del 10%, como todas las garantías ahora. Tercero, las deducciones no se hacen a lo largo de todo el contrato, sino se hacen hasta la mitad del contrato. Eso quiere decir que de cada pago te deducen 20%. Sí. Entonces, te ahorcan, imagínense un contratista, está trabajando, donde cada pago le deducen el 20%, es un quinto de lo que recibe, lo ahorcan. Y desde luego le dicen, sí, puedes cambiar, puedes hacer todo eso, pero de nada sirve. Ahora, ¿qué se ha hecho en la ley? En la ley, yo personalmente insistí que sea voluntad del contratista, no puede ser voluntad de la entidad, porque cuando decimos voluntad de la entidad nunca va a aceptar el fondo de garantía. Aunque tú dices, no, pero es dinero en efectivo, sí, pero la carta fianza también es dinero en efectivo en la práctica. Y la ventaja de la carta fianza
es que tú pones la carta fianza al empezar el contrato para perfeccionar el contrato. Y la carta fianza es del 10% del monto del contrato. Entonces pones la carta fianza al empezar. Y ya el día de bien firma el contrato, ni bien empieza, tiene el 10% garantizado. En cambio, si es fondo de garantía, lógico, ese 10% se va construyendo a lo largo del tiempo. En el régimen actual y en el que se proyecta, va a ser a la mitad del contrato. Recién cuando... Y que es algo pernicioso eso de que sea totalmente el 10% al inicio, porque en el caso, no siempre, pero hay algunas entidades que agarran la mala costumbre que al primer conflicto, controversia que entran, ya quieren irse a la resolución del contrato y como tienen el 10% de garantía, ya no lo piensan dos veces, no lo evalúan, no lo evalúan, sino ya, en vez de tratar de buscar una solución de sus controversias, de manera, a través del trato directo, se van por la... Entonces hay la tendencia a creer que porque tengo un fondo de garantía o tengo toda la garantía completa, la garantía y fiel cumplimiento, estoy en mejor posición como entidad. Lo cual puede ser cierto, pero el problema no es estar en mejor posición que el otro, sino en hacer, como dice el doctor, una labor colaborativa y que todos vayamos de la mano. Entonces, si yo voy a ahorcarlo del primer momento, ni he recibido nada de dinero y ya le digo dame 10%, lo estoy acogotando, de verdad. Entonces, yo creo que eso tiene que de alguna manera corregirse. En la ley, por ejemplo, hubo ese problema y en un artículo se repitió en el artículo 61.8 de la ley, que ya está promulgada, que ya está publicada, se dice: las entidades contratantes pueden establecer que el proveedor tenga la facultad de optar como mecanismo alternativo a la retención del monto total de la garantía. O sea, las entidades pueden establecer que el proveedor podrá optar, pero si no establecen que puede optar, no hay opción. Entonces, pero sin embargo, ese es el 61.8. Sin embargo, el 61.3, el artículo 61.3, o como les gusta decir ahora, el numeral 61.3, claro, tiene que ser numeral, pero si es número, no hay otra opción, no va a ser literal, ¿no? Pero bueno, esa es la técnica. El numeral 61.3 dice: las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor. Está tratando el fideicomiso, pero ahí le meten los legisladores, por ese comentario que hemos hecho al comenzar, en el caso de retención de pago, bueno, aparece la retención de pago de nuevo aquí, a propuesta del proveedor, de acuerdo con la cuantía de la contratación establecida en el reglamento. O sea, ya dicen que, ok, es la propuesta del proveedor, pero en el otro lado era la propuesta, en la misma ley, voltea la página, es la propuesta de la entidad. No está claro. ¿Y qué dice el reglamento o el proyecto de reglamento? Como habló de cuantía, dice: la retención de pago como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias aplica para contrataciones cuya cuantía sea igual o menor a 480.000 soles en el caso de bienes y servicios y 5 millones de soles en el caso de obras. Entonces mediatizan a la retención en pago: a ti hasta este monto, 480.000 soles, y a ti 5 millones. ¿Por qué? Establece una cuantía. Bueno, que todos sean de 5 millones, pero ¿por qué? ¿Y por qué no más? O sea, están diciéndole: tú eres una garantía minusválida, ¿no? Ese es mi lamentable comentario sobre este particular. Pero ¿crees que esta retención de pago, Ricardo, y justo perdón, permíteme el audio, por favor, solamente con lo que escuché a Sandro y a Ricardo Salazar, ¿no crees que esta retención de pago se podría decir que es una garantía menor en comparación con la fianza del fideicomiso y el contrato de seguro, que ya lo establece? Sí, desde luego es una garantía menor, minusválida, como acabo de decir, porque, o sea, solo va a funcionar para bienes y servicios hasta 480.000 soles y para obras hasta 5 millones. Después de eso, tienes que poner carta fianza, tienes que poner tus otros contratos. Entonces, oye, así no era antes. Y antes teníamos contratos que fluían, que podías trabajar. Entonces acá nos quejamos, no podemos entrar a la OCDE porque tenemos un mínimo número de postores. Entonces, la idea es tener más postores, la idea es poder hacer competencias más transparentes. Entonces, si das facilidades, ahora todo tiene que ser carta fianza. Y no nos damos cuenta que los bancos ya no quieren dar cartas fianzas. Elevan cada vez más sus costos financieros, eso termina costándole más al proveedor. En cambio, el fondo de garantía termina ganando porque le pones su plata a un banco y terminas devolviéndole esa plata con sus intereses. ¿No es cierto? Yo quisiera comentar sobre este punto, permíteme, Ricardo, sobre un punto importante, ¿no? Que es que me pareciera que el tema de retención de pago
deviene en que, como dices tú, el mercado tenga una respuesta a tener que ir ante esta situación, como está el proyecto de reglamento, porque todavía no está publicado, finalmente no sabemos cómo va a salir, pero una respuesta del mercado en la cual le está diciendo, igual ándate al sistema financiero, pero lo real del sistema financiero, o sea, el sistema bancario, o lo que te está diciendo es, oye, no es que te está dando realmente una carta fianza, sino lo que se está diciendo es, oye, si tú quieres una carta fianza mía, si quieres una carta fianza, dame el dinero, lo pongo en mi caja, ¿no? Y de ahí te emito la carta. No hay una extensión del crédito, no hay una proyección de crédito, y eso genera una situación en el mercado y en el contratista que lo pone... Tú has tocado un punto neurálgico, permíteme, tú has tocado un punto neurálgico porque sucede lo siguiente, efectivamente, el banco para darte ahora, en ese afán de elevar el costo financiero, te dice, ¿quieres una garantía de 100.000 soles? Bueno, tienes que tener 100.000 soles en el banco. Entonces, si es así, mejor le doy a la entidad esos 100.000 soles y que me lo ponga un banco y me duela con intereses, no que el banco encima por darme una carta financiera me cobre el costo financiero. Y costo financiero encima. Entonces, ahí No creo, tiene ninguna lógica. Tiene sentido. ahí creo eso. que... Tú sabes que en el tema de contrataciones las normas tienden a modificarse periódicamente porque la realidad de las cosas así lo aconseja. Entonces, mirando a futuro el tema, ¿no? Yo creo que hay que ir trabajando un análisis sobre una comparación en cuál de los dos medios está el Estado suficientemente protegido respecto a los recursos que está utilizando. Y lo que resulta lógico, por lo menos hasta este momento, es que tanto por garantía de una fianza, una carta de fianza, como por la retención, el Estado está completamente protegido en sus recursos. Por lo tanto, no tendría por qué haber un límite en la modalidad referida al monto. Debiera ser, cualquiera fuera el monto, el que tiene que poner la garantía es el contratista. Entonces, él debe decidir, yo te pongo la garantía de esta manera, o yo te pongo la garantía de esta manera. Sería muy bueno que con miras a un perfeccionamiento posterior de la norma, porque es lo razonable y surge claramente, de repente hacer un levantamiento de información sobre los niveles de seguridad que da cada una, si hay que sellar con algunos aspectos algunas, se hará, pero creo que lo razonable es que mientras el Estado esté seguro en el uso de esos fondos que está utilizando, para que nadie se los vaya a llevar, porque a veces también hay contratistas que le dabas hacia adelante y se desaparecían. Entonces, para evitar eso, entonces ya, ¿qué seguridad hay? Y tiene las dos. Y lo que es más, también le darías mayor capacidad de negociación a los contratistas respecto de las entidades financieras, porque si la entidad financiera sabe que tú te tiene como única opción, bueno, entonces deposítame la plata y te complica. Entonces yo creo que tendría que abrirse en la línea que tú estás señalando y sería muy bueno hacer un levantamiento. Sí, además hay que tener presente que los bancos suben sus costos financieros porque no quieren entrar al negocio de la construcción, les ha costado mucho. O sea, los bancos ahora te dicen, oye, yo no quiero entrar al tema de la construcción, menos de contratación pública, porque no, han tenido muchos problemas. Todos estos juicios, todo que no han tenido nada que ver ellos, los han llamado a sus funcionarios a que declaren en el Ministerio Público, en los juicios penales y todas esas cosas. Entonces no quieren saber nada de ese asunto. Ya para ellos no es negocio eso. Entonces suben las cosas para que tú te desanimes y no quieras pedir. Entonces tienes que ir a buscar a otro sitio con tu carta de fianza. De eso no se trata, como bien dicen ustedes, de darle facilidades al proveedor. Además ya no existe la posibilidad de que un proveedor chape el adelanto y se mande mudar, porque además para recibir el adelanto, ahí sí tiene que poner una carta de fianza por el íntegro del adelanto. Y yo junto a la fianza me quedo, recupero mi adelanto. ¿No? Lo que pasa Ese quizás, es el punto, sí. lo que pasa quizás es que hay que también tener en consideración, o sea, hay que hacer una evaluación costo-beneficio, ¿no? Porque sí, o sea, pareciera que lo que estamos señalando debería ser la tendencia, lo correcto, pero hay que también recordar un poquito cuál era la naturaleza de la carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Y es garantizar el resarcimiento inmediato de la entidad frente a un incumplimiento del gestor. Con la carta fianza yo puedo
hacer efectivo ese resarcimiento inmediato porque tengo la carta fianza. Con la retención, si hay un incumplimiento inicial o el riesgo es mayor. el riesgo, claro, el riesgo de la entidad es mayor porque si se produce una resolución del contrato, comenzando el contrato o a mitad, y no he terminado todavía de retener todo el monto de garantía, entonces el resarcimiento inmediato se va a ver afectado. Pero eso tiene una tangente importante. La ejecución de la carta de fianza es uno de los 5 mecanismos que tiene la entidad para cogotar al contratista incumplido. El contratista que es incumplido, lo primero que hace la entidad es dejarle pagar. Lo segundo que hace es aplicarle las penalidades del contrato. Después le resuelve el contrato. Claro. Y después, bueno, ahí le ejecuta la fianza, pero después lo manda al OCE para hacer que sea inhabilitado. Son varios mecanismos, pero pero ninguno de esos mecanismos asegura un resarcimiento inmediato. Económicamente hablando. La entidad, no, pero claro, el adelanto dejémoslo aparte. O sea, lo que pasa es que porque la entidad finalmente invierte un tiempo, o sea, en preparar todo un proceso de selección, tiene personal que está ahí, tiene una finalidad pública con un objetivo y una meta que cumplir en una oportunidad determinada. Y de alguna manera lo que ha garantizado durante todos estos años, desde el año 98, la garantía de cumplimiento es, oye, piénsalo bien antes de hacer cualquier cosa porque te ejecuta tu fianza. Ese es el argumento para entonces, defender esta situación. claro, entonces yo creo que hay que evaluar, sopesar ambas cosas y quizás por eso es que se establece esa posibilidad para contratos menores y no para contratos más complejos donde el perjuicio para el Estado sí puede ser más grande. Entonces, quizás eso habría que sopesarlo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay que sopesar, me parece excelente estas posiciones de Ricardo Gandolfo y de Sandro Hernández, porque la verdad que nos da una visión más macro, ¿no? Y eso es por eso mismo queríamos este tipo de discusiones. Solamente incluir un punto más en el análisis, ¿no? El OCDE nos está pidiendo mayor participación de contratistas en los sistemas de contratación pública. Olvídense si es bienes, servicios, obras, ¿no? No importa, pero lo que te dicen es, por favor, tiene que haber más participantes, ¿no? Porque en el paper del 2016. Exactamente. Entonces, y hemos incrementado un poquito, ¿no? Bueno, en pandemia se elevó, ¿no? Por el tema de las contrataciones directas. Pero eso es un factor, creo que en un momento lo conversamos, Sandro, es un factor desestabilizante, pero que no es tan exacto, ¿no? Porque estábamos en un trayecto de contratación directa, ¿no? Pero sí tenemos que tener una mirada en la cual buscar, frente a las dos posiciones, que el contratista tenga, o el mercado, no hablando de contratista, el mercado tenga mayor acceso para que esto pueda agilizarse. Y siempre cuidando al Estado, ¿no? El recurso del Estado. Sobre eso sí me gustaría compartir una idea que puede servir, digamos, en la ruta, ¿no? Y es que en el mapa de los procedimientos contractuales todavía prevalece de una manera alta el procedimiento clásico, que tienes a un comité de selección compuesto por personas que son los que conducen la contratación. Cuando la cosa es bien llevada no hay ningún problema, pero cuando hay desviaciones por equivocaciones o por intención, eso también desanima a cualquier otro que no quiere ingresar por una de esas razones. Y a eso se adicionan los problemas también de la rigurosidad con que la ley a veces coloca, digamos, sea la entidad o al contratista en alguna posición. Ahora, en perspectiva del 100% de las contrataciones en bienes y servicios, el 90% aproximadamente tienden a ir a la estandarización, lo cual te lleva a la prevalencia de subasta inversa y acuerdo marco. Y en la práctica, subasta inversa y acuerdo marco sí tienen una alta participación promedio. En el caso de subasta inversa se llegaba a un 30, 25 por proceso. En acuerdo marco se ha llegado hasta 70, 80 por proceso. Entonces, son altísimos. Pero las creo que en el mapeo, claro, lo que pasa es que mi impresión es que están tomando básicamente el clásico. Pero si nosotros vamos a la tendencia de lo que esto sería,
esto nos abre una beta interesante en la estandarización. O sea, hay que estandarizar más. Se está produciendo la estandarización, pero hay que motivar a que se haga más estandarización en bienes, en servicios, y la ley ya contempla la estandarización de obras. Sobre la base de conversaciones con ingenieros, ellos dicen que muchas de las obras, no todas, las más complejas no, pero gran parte de las obras más frecuentes y que se llevan una buena cantidad de presupuesto, son absolutamente estandarizables sin ningún problema. Carreteras en determinados tipos de tramos, etcétera, o veredas, hay diversas. Se puede estandarizar y eso iría a acuerdo marco. Y al ir a acuerdo marco, el nivel de participación crece porque la determinación del ganador ya no lo hace un comité, lo hace un algoritmo, la aplicación de un algoritmo. Con lo cual, hay también una perspectiva interesante a explorar. Pero yo creo que, sin perjuicio de lo que pueda hacerse del mejoramiento del procedimiento clásico para mejorar la participación, hay que ponerle mucha fuerza a la estandarización con miras a que la cobertura del acuerdo marco, de la subasta inversa y otras modalidades similares puedan entrar. Y lo otro, puedan acrecentar su espacio, ¿no? Y lo otro es reafirmar esto que mencioné al principio, o sea, el cambio de chip de la gente, o sea, el cambio de mirada. O sea, ya no tenemos que estar mirándonos frente a frente como contrincantes, ya no tenemos que mirarnos como, uy, me tengo que cuidar de ti, sino que tenemos que saber que hay una responsabilidad compartida con la comunidad. Y eso me lleva a otro tema, que no sería raro que a futuro se empiece a establecer normativamente responsabilidades compartidas con impacto legal para entidades y contratistas conjuntas, de modo que si ellos no llegan a un determinado resultado, ambos son responsables de no hacerlo hasta que tengan una fundamentación muy clara, o solamente uno de ellos es el responsable, pero si no, esa responsabilidad la van a compartir. ¿Por qué? Porque la comunidad hoy cada vez más es consciente que la contratación pública tiene que llevarse a efecto adecuadamente porque es su derecho el tener su hospital, su colegio, su alimento, etc. Entonces, el surgimiento y fortalecimiento de la nueva línea de lo que es el derecho constitucional al buen gobierno como un derecho humano va a abrir vetas enormes de afianzamiento de medios para que la comunidad exija el cumplimiento adecuado de todo lo que es gestión pública y obviamente de contratos también. Todo lo que sea control social, más aún ahora con las redes, llevan a que estemos transitando de periodos en que la comunidad participa por vía representativa a escenarios de participación directa. Y uno de ellos va a ser el de, oye, yo te estoy mirando y a ver cómo estamos yendo en los contratos que son para los alimentos de mis niños y de mis niñas. Entonces, eso es lo que creo yo se debe seguir construyendo y va de la mano con lo que se está viendo acá, es decir, esta intencionalidad de mejorar, tenemos que dar una fundamentación doctrinaria en la línea de saber que en contratación pública hay una misión compartida de todos los actores para que la comunidad tenga lo que le corresponde por derecho. Ahora que hablabas de estandarización, se me venía a la mente la posibilidad de, por ejemplo, estandarizar los certificados. La mayor cantidad de problemas que tiene el Tribunal de Contratación del Estado son procesos sancionadores por documentos adulterados, falsificados, con información inexacta. Si tú crearías una especie de repositorio o estandarizarías los certificados y se entregarían al SEACE, se colgarían, tendrías todos los certificados y no habría forma de como un billete, ¿no? Este es falso, pero este sí es, y está con, ¿no? Sobre eso, Ricardo, mira, el blockchain ya se aplica. Por ejemplo, en materia de acuerdo marco y subasta inversa, se aplica el blockchain para las órdenes de compra y de servicio, que por lo general pues se falsificaban, que es una barbaridad. Claro. Ahora eso está en blockchain. El blockchain es un mecanismo de sistemas que te replica el documento en diversidad de servidores, de modo que cuando alguien lo adultera, salta inmediatamente la adulteración. Si eso se extiende, que ya está aplicándose en Perú, Perú ha sido el primer país del mundo aplicando estas cosas, en estos temas. Si es que esto lo extendemos a certificados, por ejemplo, le agregamos un toque de inteligencia artificial para ver tendencias de comportamiento, desaparecemos toda la carga procesal del tribunal. Así es.
Excelente. Y verdad lo que nos decía Ricardo, en verdad este tema de la retención de pago nos lleva mucho a una reflexión, lo que decía Sandro, ¿no? y Ricardo Salazar, cómo puede cambiar todo el sistema de compra pública solamente con hacer esos cambios, ¿no? Que en verdad no son cambios tampoco tan radicales, ¿no? Pero es un poco de un análisis previo, ¿no? Correcto. Muy bien, y bueno, quiero ingresar un poquito a obras, ¿no? Mi estimada Katy, doctora, ¿de qué se trata esta etapa de estrategia de contratación que se incluye en la ley 32069 de la Ley General de Contratación Pública y que se desarrolla en el proyecto de reglamento? A ver, primero muchas gracias Renzo por la invitación, a la Sociedad Peruana de Derecho a Contratación Pública también. Es un privilegio estar con expertos de tanta data. Mira, yo quería un par de temas antes de abocarme, de todas maneras, porque los he dejado plácidamente a los señores a debatir. Sin embargo, tenía mis puntos que mencionar. Este cambio de mirada, Ricardo, yo creo que aún va a ser difícil, porque inclusive la redacción de la norma sigue dando una situación de prevalencia a la entidad frente al privado. Mientras que todo esto comentaba también tu tocayo Ricardo, decía que el Estado es el que puede establecer, que el Estado es el que va a establecer las reglas de juego, mientras que el privado siga sintiendo que la redacción de la norma siempre pone al Estado, a la entidad pública, en una situación de prevalencia frente al privado, el contratista no se va a sentir en estado de igualdad. Es imposible que lo sienta. Ese cambio de chip que deseamos, ese contrato colaborativo que todos deseamos, va a ser muy difícil, se pueda plasmar y se pueda dar en la realidad. Este tema, por ejemplo, de las garantías, de este pago por retención, es algo que les voy a comentar porque esta estrategia de contratación es lo que yo creo que es algo que se daba en la práctica, pero que ahora está regulado y descrito nada más. Pero en la práctica era una obligación de todo comprador público hacerlo. No vamos a desconocer el hecho de que todas las normas han dado énfasis al papel fundamental que cumple el comprador público. Sin embargo, en la práctica sabemos que el comprador público agarra experiencias, se capacita y de ahí se va el sector público, y el sector público nuevamente sufre una falencia. ¿Por qué? Porque nuevamente comienza a tener problemas al momento de realizar compra pública. Así que supuestamente esta norma sí tiene esa finalidad, ¿no? De retener al comprador público, de capacitarlo, y nuevamente le da esa relevancia que tiene el comprador público. ¿Por qué? Porque lo que sucede ya en la etapa final de solución de controversias es una materialización de todos los problemas previos, desde la identificación de la necesidad, la elaboración del requerimiento, el proceso de selección en sí, y la ejecución contractual. Y ya que finalmente en un arbitraje, una JRD trata de minimizarse o de controlarse. Pero en realidad es una consecuencia de todo el paso previo que se ha dado. Esta estrategia de contratación que habla la ley y regula nuestro proyecto de reglamento es un proceso integral, dice, a través del cual el comprador público va a tener que identificar todas las variables que puedan influir en el proceso de contratación. Eso dice así bien bonito, la norma, suena bonito, y que va a estar de acuerdo a los enfoques y a los principios que establece la ley. Entonces yo me pongo a preguntar, y para esto detalla cerca de 20 variables. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿esto lo hacía? O sea, ¿sucedía o no sucedía? Sí sucedía. Sino que la idea es que ahora el comprador público sepa, oye, todo esto tienes que verificar punto por punto. Y lo detalla específicamente, habla, ¿sabes qué? Tienes que verificar cuál es el tipo de proceso de selección que corresponde a esta contratación, cuál es el sustento, el fraccionamiento, si es correcto el fraccionamiento, el tipo de evaluador que corresponde, porque ahora sabemos que tenemos 3 tipos de evaluadores, el oficial de compra, el comité, el jurado, así que este comprador público tiene que evaluar si este proceso de contratación corresponde a un oficial de compra, a un comité, a un jurado, cuáles son los requisitos de precalificación y calificación que corresponden. O sea, lo que hace es detallar aquello que en la práctica se hacía, pero como diciéndole, ¿sabes qué? Haz tu check. Cada vez que hagas tu proceso de contratación, haz tu check. Si cumples tu check, llena tu formato que te va a dar la DGA. Y si es que producto de ese check evalúas que es necesario modificar el requerimiento que había sido previamente establecido, modifícalo. Pide al área usuario la modificación, pero cámbialo, porque tu chamba no es solamente hacer check, 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 sino hacer los cambios que consideres. Y si es necesario que para ese trabajo pidas información técnica al área usuaria, solicítala. Y si es necesario que el evaluador también entre a trabajar, hazlo. Pero hazlo teniendo todo el escenario completo. Y para eso, haz una interacción con el mercado, dice la norma. Y a través de qué cosas, lo que ya sabíamos que sucedía, pero que también detalla la norma.
la indagación y la consulta al mercado. Habla de la básica, de la compleja o avanzada, creo, pero lo que finalmente yo creo que se establece es que la necesidad de plasmar en la práctica la necesidad de tener compradores públicos capacitados. Ahora, y no me queda duda que para que un comprador público entienda todo lo que tiene que hacer, tiene que estar bien capacitado, no solamente a nivel académico, sino también la experiencia necesaria para determinar el proceso de selección. Dentro de las variables que establece, competencias adecuadas. No solamente la capacitación, porque también hay Claro. unas capacitaciones. Se venden todos los cursos y ya están listos para ser compradores públicos. Sí, deben las competencias. Tiene que tener las competencias que incluyen la experiencia. La experiencia, por ejemplo, en temas como cuáles, como los que comentaba ahora Ricardo, del tema de las garantías, porque también este comprador público va a tener que determinar qué tipos de garantías le va a solicitar al contratista, al privado. Y de ahí que decir, oye, entonces la entidad puede, sí, la entidad puede. ¿Y de quién es la chamba de determinar qué se puede presentar? Retención, carta fianza, fideicomiso, es del comprador público. Así que el tema es una cadena de sucesos, pero que inicia con una función principal que durante la redacción tanto de la exposición de motivos lo realiza de manera enfática el legislador. O sea, acá el papel fundamental para que todo funcione es el comprador público. Si tengo un buen comprador público, aseguro una buena compra y una ejecución eficaz y eficiente. Así que es un poco... Porque ahí viene otro actor importante que es el administrador del claro, porque ya habla... También. Justamente, me ha gustado el enfoque y sería me iba a precisar algo que es relevante. Mira, el tema de la contratación pública con el abastecimiento público es un tema inacabado, o sea, siempre es inacabado, o sea, nunca hay el punto final. Pero si tomamos en consideración lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, 25 años, estamos ante una acumulación de experiencias, de herramientas aplicadas, de soluciones que se han ido aplicando, referidas a diferentes aspectos del sistema o del régimen contractual. Iniciamos, por ejemplo, más o menos por los 2000, con el tema de calidad en la contratación pública y se incorporaron diversos instrumentos con miras a la calidad. De rebote, empieza a generarse todo lo referido a control de riesgos, prevención de conflictos y últimamente entramos a la vinculación de los contratos con el desarrollo sostenible. Perfecto. ¿Qué está ocurriendo entonces? Hay un conjunto de experiencias y herramientas que las tenemos que enlazar, pero inspirada en alguna ruta. Si no le ponemos ruta, esto seguirá siendo disperso y se hará siempre más difícil, como lo señala Katy, que hagamos realidad lo que se está estableciendo aquí. Entonces, si nosotros asumimos que todos los actores públicos y privados que participamos en este tema, cualquiera fuere nuestro rol, tenemos claro que lo principal del contrato público no es propiamente el contrato en sí, sino aquel valor que se canaliza a la comunidad a través de este instrumento, porque es un instrumento más de gestión pública, no es el único instrumento. Claro. En consecuencia, si sabemos que hay una misión que tenemos que cumplir todos, entonces todos los esquemas tienden a variar. Ya no podemos verlos como contrincantes, como yo te protejo, sino es qué hacemos todos en conjunto para que sin romper principios y siendo respetuosos de los roles, lleguemos a ese final. ¿Qué ocurre? La nueva ley es un hito, pero no es un hito que esté absolutamente completo, obviamente, en torno a esa perspectiva del nuevo paradigma. Es un avance. Habrá una modificación posterior, con nuevas incorporaciones, pero hay algunos elementos que sí es bueno señalar aquí. Lo que antes eran prácticas recomendadas, o sea, buena práctica recomendada, hacer control de riesgos. Buena práctica recomendada, procura prevenir conflictos. Buena práctica recomendada, haz tu listado de evaluación de qué ruta vas a seguir. Eran prácticas recomendadas. Si no las hacías, no pasaba nada. No había responsabilidad mayor. Hoy se incorpora como obligaciones legales. Si no las haces y eres funcionario público, sí te van a preguntar por qué no lo hiciste. Entonces, y eso es un adicional a la más. Pero
lo que tiene que ahora hacerse, sí o sí, es el tema de formación de las personas. Y no solamente el ámbito público, que ese es el énfasis que da la ley. Y yo creo que ahí la ley le va a faltar complementar. Porque el actor no solamente es el comprador, también es el contratista, también es el proveedor. La formación tiene que ser para todos. Claro, pero por ejemplo el comprador público, ¿cómo tiene o sea, porque de acuerdo a la ley y el reglamento tiene que hacer una correcta asignación de riesgos. Pero el comprador público no está durante la etapa de ejecución contractual. O sea, no sabe en realidad los problemas que se generan en la ejecución efectiva o sea, eso va a tener que rescatar esa información de la experiencia de los demás involucrados en la compra pública y de los propios contratistas o del propio mercado. Porque yo no creo que un comprador público, por más capacitado y experiencia que tenga en compra pública, tenga la posibilidad de determinar de manera certera cuál es la correcta asignación de riesgos, por ejemplo, en la ejecución de una obra. ¿Cómo hacerlo? Claro, pero es que esa asignación de riesgos la tiene que hacer más el área usuaria. Debería. El requerimiento que el comprador público, ¿no? O sea, el comprador público tiene su participación fundamental en una etapa inicial del procedimiento. Pero recordemos que no es el único que actúa, ¿no? Claro. O sea, el tema de la gestión de riesgos, sobre todo en el caso de obras, que son casos más delicados, complejos. En verdad la gestión de riesgos la tiene que desarrollar el área usuaria, el que elabora el expediente, ¿no? Porque es el que conoce pues, el negocio y sabe lo que necesita. Cuáles son los hitos en los cuales se pueden prestar controversias. Y eso es solamente para cortar, no interrumpir. No. La misma ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuando habla de la cadena de abastecimiento, establece pues distintas etapas, ¿no? Establece la etapa de la vinculación que debe haber entre la planificación y la programación, luego de la etapa selectiva, la etapa de ejecución contractual, pero hay una etapa final que es la que no se le da mucha luz todavía y que, les soy sincero, en esta ley tampoco lo he visto, y que es el tema de la gestión del contrato en sí mismo, y no solamente la gestión del contrato, sino la gestión de los bienes y los servicios contratados, que ya hemos recibido, ese feedback que se debe trasladar, porque una cadena digamos, es un circuito, ¿no? Constante. Entonces, oye, si acá en la ejecución del contrato se han producido una serie de problemas, debería la cadena debería regresar ese feedback para que no se cometa el mismo error. Pero lo común es que, a pesar de toda la experiencia que tenemos y que sabemos que se generan controversias a veces por tonterías que pueden ser resueltas y que durante la ejecución o incluso cuando ya adquirimos bienes que no se tiene un contrato adecuado de almacenamiento, de mantenimiento, de soporte, etcétera, y todo eso que sabemos que pasa en la entidad no regresa al feedback y se siguen formulando los mismos requerimientos deficientes que no prevén solucionar esos problemas dentro de la propia entidad. Entonces, ese es un tema. Ahí tienes una beta, por ejemplo, ahí tienes una beta para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un circuito de procedimiento transversal que te lleve a ir jalando información en cada hito. Vas jalando información y esa información tiene que ser procesada. Como es mucha información, no es humanamente posible trabajarla. Entonces, pero sí puedes generar, y hay productos de inteligencia artificial ya establecidos que tú no puedes adaptar o generas otros, que te vas a dar el resultado de tendencias para que cuando yo nuevamente voy a contratar y sé que ha pasado algo, de mi propia experiencia. Ya aprendo de mi experiencia y ya tengo elementos para poder reorientar. Lo lamentable es que entre la propia entidad no se reconoce, no sucede eso, y peor, entre entidades distintas. O sea, si no sucede en la propia entidad, ¿qué vamos a esperar de entidades fuera? No sucede, en la práctica al menos no sucede. Un tema nada más que quiero acotar en el tema de obras, que la norma también establece que cuando se trata de temas de estrategia de contratación en obras, establece que se tiene que, los compradores públicos deben establecer un cooperativo respecto a la elección del sistema de entrega de obras. Sabemos que ahora se han implementado toda una diversidad de sistemas de entrega de obra distintos que inclusive incluyen el fast track, la posibilidad de ir elaborando el expediente y ejecutando. Así que el comprador público también deberá determinar cuál es el sistema de entrega más adecuada atendiendo en un contrato de obra, y también va a evaluar el tema de si se incluye o no
un contrato estandarizado de ingeniería o construcción internacional, ¿no? Sí. Esos son los dos puntos más importantes que quería justo comentar, ¿no? Y en especial en el tema de obras, ¿qué implica esta etapa de estrategia de contratación? Esto que te comentaba, esas dos cosas, el incluir como función del comprador, esas dos cosas, establecer si es posible, o sea, qué tipo de sistema de entrega tiene que presentar o consignar en el contrato, dependiendo del requerimiento que se tenga, y dos, si es necesario o no la inclusión de un contrato estandarizado internacional de ingeniería y construcción. Comentaba lo del fast track y me llama la atención este punto del fast track porque me genera un solo punto que creo que debería siempre ser tratado, que es que cuando estamos en obras y utilizamos el fast track, definitivamente tenemos que llevar a este fast track a empresas o contratistas que sean especializadas o que hayan tenido una gran experiencia. Hay que tener en cuenta ello porque, disculpen, a veces veo en los medios periodísticos que hablan con una facilidad del fast track, sí, como si fuera un procedimiento de contratación fácil, ¿no? O sea, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, no importa tu experiencia, no importa si has hecho, o sea, alguien que hace, no sé, carreteras y toda la vida hecho carreteras, seguramente digo, no puede ser un hospital, o sea, experiencia. Porque el fast track necesitas que el sistema de riesgo lo tengas que llevar a cabo de manera preventiva. Y ya no es como, oye, no sé, muchacho de 16 años, ya conoces la vida, todavía no. Seguramente ya uno más un poco mayor ya sabe lo que puede pasar, qué camino seguir y no seguir según su experiencia. En el fast track, en realidad, lo que sucede es lo siguiente: tú diseñas y vas construyendo, casi en paralelo, ¿no? En simultáneo. Eso tiene éxito en determinados proyectos, determinados proyectos complejos, y que tú tienes que tener una supervisión muy diligente que supervise la ejecución de los estudios y que supervise la ejecución de la obra. Porque si no tienes eso y generalizas el fast track, ¿qué sucede? Entra el contratista y pone los materiales que tiene en su almacén, todo lo orienta para beneficiarse, él pone menos concreto para poner menos material y ganar más dinero, en fin, se presta a una serie de irregularidades. Por eso debe estar reservado para casos muy puntuales en los cuales, por ejemplo, tienes que llegar a una fecha determinada porque si no pierdes la oportunidad de hacer el trabajo. Por etapas, las obras, ¿no? Exacto. Que sean obras que no sean unidades. Exacto. Hay una serie de condiciones. Debería ser un régimen muy excepcional. Sí. Perfecto. Me parece que esta etapa ha sido muy importante de lo que estamos viendo en la ley de contrataciones, y quiero pasar a un tema importante que está trayendo nuestra ley general de contratación pública, ¿no? Que es precalificación. Y estimado Sandro, ¿en qué consiste la precalificación y de qué formas se va a poder aplicar? Muchas gracias por tu pregunta, Renzo. Bueno, ya igual saludar a todos, aunque ya venimos conversando, ¿no? Y agradecerte por la invitación a la Sociedad Peruana de la Contratación Pública. La precalificación no es un tema nuevo, o sea, hay que reconocer que no es un tema nuevo de esta norma, ¿no? Eso ya lo tenemos desde hace bastante tiempo, desde la época del RULCOP, seguramente Adolfo lo conoce, ¿no? Claro. Existía la precalificación y que supone pues una etapa de, digamos, de hacer una calificación, digamos, previa, como su nombre dice, precalificación previa durante el desarrollo del procedimiento, a través de la cual se va a hacer una especie de filtro para ir filtrando, ¿no?, a los participantes en el proceso y quedarte, digamos, para ponerlo en sencillo, con una lista corta, ¿no? Con una lista corta de postores que ya han pasado, han cumplido ciertos requisitos de calificación preestablecidos, ¿no? Y que estos son los que van a presentar finalmente sus ofertas, ¿no?, técnicas y económicas. Ahora, como te digo, eso ya lo hemos tenido, ha funcionado para algunas cosas y no ha funcionado para otras, y por eso es que también en algún momento salió de la norma, ¿no? Te soy sincero, a mí me hubiera gustado ver un mayor contenido de la figura de la precalificación en la ley, y no hay mucho, y en la ley nada, y en el reglamento, o por lo menos en el proyecto, ¿no? Vamos a ver cómo queda.
hay poco o nada, ¿no? Entonces, con relación a lo que es la precalificación, lo que pasa que están vinculando, imagino que de repente esa ha sido la intención, no lo sé, pero la precalificación en sí mismo tiene su propia metodología, ¿no? Vamos a definir primero la precalificación, y que supone, pues, en efecto, cumplir algunos requisitos previos, o sea, que no cualquier participante, por ejemplo, se convoca una obra que por determinadas características, sobre todo temas de innovación, de desarrollo complejo, ¿no? O que se requiera una alta inversión, por ejemplo, de inicio para el desarrollo de las obras. Entonces, yo no puedo, como entidad, permitirme que de repente cualquier postor o contratista se presente al proceso, ¿no? Entonces, tengo que filtrar a los participantes y establezco ciertos requisitos. Ya hemos tenido el tema de la solvencia económica, recordarán ustedes como requisito de capacidad legal, ¿no? Perdón, como uno de los requisitos de calificación teníamos la solvencia económica. En tanto duró la precalificación dentro de la norma, cuando salió se retiró también como requisito de calificación. Entonces eso probablemente será, no sé cómo quedará el reglamento final de cuentas, pero probablemente quedará como uno de los requisitos o elementos a considerar dentro de lo que es la precalificación, y quizás algunos otros elementos más. Habrá que ver qué se define. Pero finalmente lo que he podido observar en el proyecto es que se está utilizando, o mejor dicho, se está vinculando los procesos en los cuales se va a incorporar precalificación con otras dos instituciones jurídicas interesantes, que es el diálogo competitivo y la negociación, ¿no? Entonces, pero como subetapas, es decir, dentro del proceso de precalificación, en algunos casos se va a poder incorporar la figura de la negociación y en algunos otros casos se va a poder incorporar la figura del diálogo competitivo. Figura del diálogo competitivo que tampoco es nueva. Estuvo prevista para la 30225 su incorporación en el reglamento, pero lamentablemente al final no entró, no se logró incorporar, pero se discutió y estaba dentro de la propuesta inicial la figura del diálogo competitivo. Igual el tema de la negociación, no en esos términos, pero sí, digamos, algo muy similar. Entonces, lo que se está estableciendo ahora es que dentro de este proceso de precalificación, dependiendo de si estamos ante la posibilidad de contratos que tengan que ver con innovación tecnológica, con uso de tecnologías, o mejor dicho, digamos, desarrollos complejos que se desarrolle o se requiera, algunas condiciones que probablemente la entidad no tenga completamente definida, utilizar este criterio de precalificación para hacer un primer filtro, y luego ya en una segunda etapa se pasaría pues a lo que es la presentación ya de las ofertas solamente de estas empresas que hubieran precalificado, ¿no? Antes de entrar por favor, solamente quería comentar, a ver si podemos cerrar la pregunta ahí. En el tema del sistema de precalificación, como bien lo has definido, hubo a la fecha, antes que se incluyera en el texto de la Ley General de Contratación Pública, hubo una gran resistencia por el tema que incluir precalificación conllevaba, cosa que se había dicho anteriormente, una restricción a la competencia. El mercado, al generar precalificación, entendía que algunos iban a salir del mercado frente a ciertos prerequisitos. ¿A quién convenía ello? La precalificación, te digo lo que más o menos se estaba señalando. Los gremios grandes. ¿Y a quién podría perjudicar frente a este sistema de restricción de competencia? A las MIPES. Yo estoy de acuerdo contigo, no se ha definido muy bien, no le han dado la categoría que yo tengo, pero es posible, y ahí solamente quería un comentario, es posible que podría volver ese tema de la restricción de competencia frente a que la Ley General de Contratación Pública, y al menos el proyecto de reglamento, porque todavía no tenemos el final, ¿estaría conllevando ello? No creo. Voy a retomar algo que ha dicho Katy hace un momento. Esta norma ha previsto el tema de la estrategia de compra. Sí.
Y cuando define estrategia de compras, el comprador público va a tener que definir cuál es la mejor estrategia que conviene a la entidad para afrontar un proceso de selección para lograr lo que siempre ha estado resaltando Ricardo, que es lograr la finalidad pública, ¿no? Es decir, lograr tener la obra, lograr tener colegio, ¿no? Para que finalmente la población a la cual está orientada se pueda beneficiar de ellos de manera oportuna. Entonces, bajo ese esquema, tenemos que tener en cuenta que, claro, esta figura no es que va a ser utilizada en todos los casos, Evidentemente. ¿no? Por eso estamos estableciendo algunos parámetros de innovación tecnológica, de obras complejas que requieran cierta especialización particular, ¿no? Entonces, lo cierto es que yo como entidad pública, y eso creo que ha funcionado siempre lo he comentado, tampoco es que yo estoy obligado a limitar mis exigencias, o sea, de determinar qué tipo de contratista quiero yo para simplemente permitir que todos puedan participar. O sea, eso no es eso no es fomentar la mayor participación de postores, porque al final de cuentas, fomento que participen todos, pero el riesgo de que el que entre o ingrese no logre, o sea, no ejecute el contrato con la calidad, en el tiempo, con la capacidad adecuada para hacer lo que yo realmente necesito, y que yo no logre la finalidad pública de brindar el servicio, o brindar el bien, o brindar la obra a la población que lo requiere, el riesgo es mucho mayor. Estoy de acuerdo. Entonces, siempre cuando en la formulación del requerimiento que incluye la elaboración de los expedientes, uno tiene que buscar el punto medio, o sea, ni tan ni muy, como decía el doctor Salazar, ¿no? O sea, no puedo establecer requisitos exorbitantes que solamente efectivamente pudieran considerarse como un direccionamiento, ni tampoco tan latos que cualquiera entre y que al final la calidad o el objetivo principal se pierda. Entonces yo creo que eso es algo que también tenemos que sopesar, ¿no? O sea, eso está claro, definido. No es que vamos a utilizar la precalificación para todos los procesos. Habrán algunos procesos en los cuales se podrá utilizar y habrá que definir también si existe pues un mercado adecuado que permita y ese es parte del análisis que hará el comprador público, ¿no? Oye, como parte de mi estrategia, tengo un mercado que responda a esa necesidad de convocar un proceso mediante precalificación y que haya pluralidad de postores, que finalmente es lo que yo necesito como entidad, ¿no? Entonces, no creo que se deba ver simplemente porque yo soy MIPE y tú eres grande, o sea, eso me afecta. No está inherente al tipo, digamos, de la institución o figura jurídica que vamos a utilizar, sino en el cómo la vamos a utilizar, ¿no? Que si la utilizamos mal, obviamente puede afectar a quienes no debería afectar, pero si la utilizamos bien, que es como debería ser, no tendría por qué afectar en lo más mínimo. Sí, muy de acuerdo, porque lo que has dicho es sobre cómo ahora se ve la compra en el tema de valor por dinero, por ejemplo. Hay una gran tendencia y leí algunos artículos españoles que decían, oye, tenemos que seguir que la compra pública no solamente tiene como factor principal el precio, ¿no? O sea, hay que gritarlo, hay que insistir, y siempre no es el precio, ¿no? O sea, lo digo porque lo vemos a diario en el tema mediático, sí. Toda la gente es el precio. Cuando tienes, como dijo Ricardo y Sandro hace unos minutos, oye, el valor por dinero nos da no solamente el precio, sino también la calidad, ¿no? O sea, la calidad, la oportunidad. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Solamente para finalizar, Sandro, ¿cuál tú crees algún punto de diferenciación entre este diálogo competitivo y negociación que podríamos tener? Te agradezco la pregunta, Renzo. Sí. Mira, voy a tratar de ser muy específico para los oyentes, porque el tema a veces la redacción está un poco compleja, en algunas cosas se parecen, en algunas cosas se diferencian. Voy a tratar de ser esquemático. Vamos a comenzar por la negociación. Para comenzar la negociación, o sea, se va a poder hacer para temas de innovación, por ejemplo, pero lo que vamos a negociar, o sea, lo que van a poder negociar, a ver, en ambos casos, habíamos dicho, es una subetapa de la precalificación, o sea, tenemos que contar ya con una lista de precalificados para comenzar. O sea, solamente pasan a la negociación o al diálogo competitivo los precalificados. ¿Ok? Ese es el primer punto. Luego, ¿cuándo voy a utilizar negociación? Cuando necesite negociar las condiciones del contrato. ¿Ok? No voy a negociar condiciones esenciales ni el requerimiento. Solamente voy a negociar
condiciones del contrato. ¿Correcto? Y puedo hacer varias rondas de negociación con los distintos postores que han pasado el proceso de precalificación. De manera que, oye, me siento con Ricardo, me siento con Katy, me siento con Ricardo, contigo, con los dos Ricardos, ¿no? Los tocayos. Converso primero con Ricardo, ya, oye, mira, si él me propone, ¿sabes qué, Sandro? Mira, en tu contrato no has previsto, no hay fórmulas de reajuste. Oye, mira, y esto debería ser, porque si tú consideras fórmula de reajuste, además, como ya eso incrementa el precio, de repente eso puede generar que yo pueda mejorar mi oferta económica, ¿no? Y no tenga que considerarlo de arranque, un precio alto. Ah, ok, suena interesante. De repente, entonces, primera ronda, ya, tomo en cuenta eso. ¿Qué te puedo decir en esa primera ronda? ¿Yo te ofrezco 5% menos que todos los demás? No, importante. precio no. Precio no. No se habla de precio. No, porque no estamos hablando de oferta todavía, sino de condiciones contractuales. Pero el reajuste, por ejemplo, es una condición que afecta a la oferta. Puede afectar la oferta, pero es una condición, pero va a ser para todos igual. Correcto. ¿Ok? Ahí venía la segunda parte, que culminada en la ronda, acá yo publicito, o sea, cuáles son esas condiciones mejoradas, hago los cambios, incorporo las modificaciones que haya negociado, las incorporo a mis bases, a mi requerimiento, y se las comunico a todos a través del Pladicop, ¿no? De manera que todos tienen la oportunidad de volver a presentarme en una segunda ronda. Exacto, con esas nuevas reglas, nuevamente venimos a negociar otra vez condiciones contractuales. Con Katy, me siento con Katy. Katy me dice, ¿sabes qué, Sandro? De repente no has previsto adelantos o has previsto 5% de adelantos y 5%, mira, la complejidad de eso requiere una inversión fuerte de capital, deberías considerar un adelanto mayor, directo. Ok, de repente no lo había evaluado así, mira, esto es por eso, porque hay que importar bienes. Ah, ok, vamos a incorporar el tema vamos a incorporar un monto mayor de adelanto, 10% de adelanto directo, ¿no? Hablo con Ricardo y Ricardo me dice, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No. No, me dice, oye, has previsto solamente dos pagos, ¿no? Y está 30% y 70%, pero mira, el contrato por la extensión es muy diferenciado, eso no incentiva, ¿por qué no mejor pones 3 o 4 pagos, ¿no? Entonces, las condiciones de pago, ya, entonces, todas esas condiciones que he negociado se las comunico y mira, ya va a haber fórmula de reajuste, el adelanto va a ser 10%, vamos a establecer 4 pagos, 25, 25, 25, estos van a ser los entregables, tengo que modificar obviamente el requerimiento para establecer las condiciones de pago, etcétera, etcétera. Entonces, esas condiciones se las comunico y pasamos a una segunda ronda, ¿no? Y vemos si es que hay nuevas posibilidades de negociar. Y una vez que terminamos, de repente, las rondas de negociación sobre las condiciones del contrato, entonces ahí sí ya les digo ya, ok, los que han pasado, de repente cabe la posibilidad también de que yo pueda en las bases previamente evaluar algunos criterios de evaluación para ver quiénes pasan la ronda de negociación, ¿no? O sea, si es que en la ronda de negociación digo, no me propone nada o no es aceptada, entonces queda fuera, ¿no? Claro. Por decir algo, me estoy inventando ahorita. Katy no me propone nada, entonces queda fuera, pasan los dos Ricardos nomás. Claro. Y entonces a los dos los invito ya a presentar sus ofertas final. Técnica y económica, ¿no? ¿Cuántas rondas de negociación pueden haber? No dice, ¿no? Y claro, lo que sí hay que levantar un acta de cada ronda de negociación, cada negociación hay que levantar un acta, publicitarlo en el Pladicor para que sea de conocimiento, no hay problema, ¿no? Tengan conocimiento de lo que se está negociando, esa es la idea. Eso es a grandes rasgos la negociación. ¿Ok? Hay hay matices adicionales, pero digamos que ese espíritu colaborativo que hablaba Ricardo, sí. de igualdad. Exacto, acá se comunica todo y esa es la idea de la negociación. Cuando vamos al diálogo competitivo, ahí cambia un poquito la figura. En el diálogo competitivo no solo negocio condiciones contractuales, sino también negocio las condiciones del requerimiento. O sea, en el diálogo competitivo es, oye, yo quiero hacer una máquina del futuro. Sé que quiero la máquina del futuro, sé que tengo unas dimensiones, pero no sé cómo hacer todas las cosas. Para que decíamos, Ricardo, tú que eres capo en esto, dime, hazme una propuesta de cómo tiene que ser mi máquina del futuro, ¿no? Entonces Ricardo me dice, mira, tu máquina del futuro tiene que ser así, así, así. Entonces, Katy, ¿cómo tiene que ser mi máquina del futuro? Tu máquina del futuro tiene que ser así, igualito, ¿no? Igual, hay un proceso de precalificación y los que pasan la precalificación entran a la etapa de diálogo competitivo. En la etapa de precalificación puedo modificar el requerimiento ya. Sí, en la etapa, o sea, claro, en el diálogo competitivo se va a ir modificando el requerimiento. Los evaluadores
van a poder ir modificando el requerimiento en cada una de las rondas de diálogo competitivo. Y claro, aquello que puede ser transversal a todo, se puede comunicar, pero yo no puedo decirle a Katy cuál es tu propuesta. O sea, ¿por qué? Porque es un tema ya de iniciativa de cada uno. ¿Cuál es tu iniciativa? Yo no le puedo contar a Katy ni a Ricardo, ni la de Katy a los dos Ricardos, ¿no? Entonces, ahí sí hay un tema, digamos, de reserva de lo que tú me propones como fórmula, ¿no? Pero sí, yo, o sea, tengo un requerimiento inicial que de repente yo por la experticia no sé cómo hacerlo, pero requiero, pues, recurro al mercado para que el mercado me proponga, oye, esto que tú quieres hacer, mira, se puede hacer así, se puede mejorar así, ¿no? Esa es un poco la idea del diálogo competitivo. Pues en el diálogo competitivo sí se puede modificar el requerimiento en cada una de las rondas, ¿ok? Y no necesariamente yo le voy a contar a ustedes, porque son diálogos bilaterales. A diferencia de lo que sí puede ser, habíamos visto en la negociación donde les comunico a todos. Acá no, acá van a ser diálogos bilaterales y al final yo diré, bueno, pasaron ustedes 3 o pasaron ustedes 2 a la ronda final, que más o menos tienen lo que yo necesito. Al final lo de Ricardo no me convenció, entonces queda ahí y los invito a ustedes a presentar sus ofertas finales, técnica y económica. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta, y también puede dentro de la negociación también pueden haber algunas condiciones contractuales. O sea, además de, no es que uno es el requerimiento y otro es la condición, sino que no. Negociación, solo condiciones contractuales, diálogo competitivo, requerimiento y eventualmente condiciones contractuales, ¿no? En un caso es bilateral y en el otro caso, digamos, se hace público y diálogo competitivo es reservado. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Entonces, en ambos casos, una vez que ya se tiene definido la evaluación y yo ya obviamente mis TDRs modificados, ya los finales se los tengo que comunicar a los que pasaron al final para que sobre la base de ello presenten su oferta técnica y económica. Entonces, en eso radica básicamente, y por eso es en temas de innovación, temas de complejos, ¿no? Qué importante, Sandro, pero ¿sabes qué? Yo les pongo en mesa algo que no sé si esté en tema de contratación, pero lo que nos ha señalado Sandro respecto a la precalificación, diálogo competitivo y negociación me parece estupendo. La pregunta que me preocupa y lo pongo en mesa es ¿cómo lo va a ver y lo va a entender no el comprador público y el contratista, sino la Contraloría General de la República? Yo tengo una respuesta para eso. ¿Cómo lo va a ver, disculpen, y los que me están escuchando, la Contraloría General de la República? ¿Cómo lo va a ver la Fiscalía de la Nación? Los fiscales provinciales que ven de corrupción de funcionarios. ¿Cómo lo va a ver la policía? ¿Cómo lo va a ver el Congreso de la República? Porque, y solamente ahí termino, porque si estamos hablando, si vamos a hablar de que estamos negociando y solamente no voy a tocar el tema, negociando precio, ¿ah? Pero yo sé. Lo que digo es, hay ese juntar a ambas partes, ¿no? De poder dialogar. Y solamente no es el caso de acá, seguramente en otro webinar lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, los mecanismos diferenciados de adquisiciones que se han incluido, también hay un sistema de negociación para generar el contrato. Entonces, ¿cómo lo va a entender la Contraloría General de la República? Todo lo que estamos ahí. Lo primero que tenemos que hacer es romper paradigmas, Renzo. Hay un paradigma impuesto, además, porque no es un paradigma natural dentro del ámbito de la contratación pública, de que yo no puedo conversar con el proveedor. Eso es un paradigma impuesto por el Sistema Nacional de Control. O sea, para mí la solución es una, y aunque a Ricardo no le guste porque él ha trabajado en la Contraloría, yo también he trabajado en la Contraloría, pero yo desaparecería la Contraloría. La Contraloría le hace daño al Sistema Nacional de Contrataciones. Pero, claro, es una propuesta muy radical, pero, o sea, lo que hay que hacer es, y siempre lo he mencionado en varias exposiciones, en varios cursos, nos preocupamos muchas veces de modificar la ley de contrataciones, pero y no nos preocupamos de lo que lo acompaña. O sea, el Sistema Nacional de Control, o sea, no puede ser posible que hayamos tenido, porque ya no está, un contralor que diga que uno de sus objetivos principales es incrementar el número de funcionarios denunciados. O sea, ese mensaje, así lo pienses, no lo puedes dar, ¿no? O sea, lo único que generas es desincentivo total e inactividad en la gestión pública, porque claro,
Las personas no quieren tomar decisiones de gestión, quieren hacer lo mínimo indispensable y donde asumen o respiran el mínimo riesgo, prefieren paralizar todo y no sé, por eso es que no se aprueban adicionales, por eso es que no se aprueban ampliaciones de plazo, por eso es que no se aprueban valorizaciones, por eso es que no se paga y al final la Contraloría dice, hay 200 horas paralizadas. Oye, el 99% es por tu culpa, porque tú has generado esa situación, generando temor en los funcionarios, porque acusándolos en la mayoría de los casos por gusto, o sea, sin una razón justificada, y llevándolos a un procedimiento sancionador, un procedimiento penal, civil, etcétera, donde el funcionario después de 2 años, 3 años tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Y lo que hace es genera que el funcionario público tenga temor y no tome decisiones cuando a veces son decisiones de gestión naturales, propias. Entonces, lo que se tiene que hacer es no solo trabajar en el sistema de contratación pública, sino también trabajar en cuál debe ser el real rumbo del Sistema Nacional de Control y capacitación fulminante pues a la policía, fiscalía, jueces, ¿no? Entonces, para que entiendan el sistema. Sí, yo creo que digamos, lo que plantea Sandro tiene mucho fundamento en diversas situaciones que se han presentado, ¿no? Lo que sí, digamos, en una visión integral de todo esto, porque la contratación pública, no olvidemos que es uno de los eslabones del abastecimiento público. Y el abastecimiento público, o sea, la cadena de abastecimiento, que es la base del Sistema Nacional de Abastecimiento, es uno de los sistemas administrativos de los 11 o más que hay, que además coexisten con los sistemas funcionales y todos en conjunto deben dar como resultante una gestión pública que cumpla con su finalidad. Entonces, aquí hay múltiples actores, no hay un solo actor ni un grupo reducido de actores, son múltiples actores que según sean los temas debemos hablar el mismo lenguaje, tener la misma mirada. Entonces, este reclamo de cambio de paradigma es para todos los actores. Y lo que en más de una oportunidad me he permitido proponer y que debiéramos impulsar es jornadas, puede ser anual, puede ser una jornada anual, por ejemplo, donde estén todos los sectores, y menciono cuáles, sí o sí, los funcionarios servidores de entidades, sí o sí, los proveedores, los contratistas, sí o sí, los procuradores públicos, los asesores de empresas, de proveedores, tienen que estar los auditores necesariamente, tienen que estar los conciliadores, los árbitros, los miembros de junta, los fiscales, los jueces, la academia, porque la academia aporta mucho en los criterios que se utilizan en estos temas, los miembros de quienes se pronuncian, como pueden ser el OCE mismo que se pronuncia, pero compras en lo suyo, DGA en lo suyo, los tribunales administrativos, tanto el de Contraloría como el de OCE, por ejemplo, necesariamente, de Servir, que también esta vez en los temas. Es decir, hay un conjunto de actores que siempre vamos a tener temas referidos al abastecimiento público o a la contratación pública si hablamos de nuestro tema. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, tenemos que tener la misma mirada, tenemos que saber cuáles son los mínimos no negociables en los procedimientos, cuáles son los márgenes discrecionales, cuáles son los parámetros de los márgenes discrecionales también, de modo que no haya ese riesgo, de que yo no tomo la decisión porque el que va a mirar mi decisión lo va a mirar con otros ojos. Viceversa también es igual. Yo mejor determino que aquí hay problemas porque no va a ser que los haya, ¿no? Porque desconfío también del otro. Entonces, ese nivel de desconfianza en que estamos los actores, eso es pernicioso. Y lo tenemos que solucionar y sí lo podemos solucionar. Hay, por ejemplo, experiencias interesantísimas. Ricardo, mi tocayo sabe, bueno, también lo saben ustedes, de reuniones entre jueces y árbitros, y los resultados son muy interesantes. Comienzan a uniformarse criterios, comienzan a generarse ciertos consensos sobre cómo entender las cosas. No vas a firmar un acuerdo de ahora va a ser así, pero sí por lo menos se avanza. Lo mismo hay que hacer con los otros actores. Conoces al otro, conoces exacto. la posición. Y eso no lleva a confundir roles. No, claro. O sea, el hecho de que nos sentemos a conversar no rompe roles. Y ahora, con esta nueva mirada que estamos proponiendo que se haga, es inevitable que se abran escenarios de diálogo. Por lo tanto, ya no puedes mirar a un diálogo
como un escenario donde necesariamente va a haber alguna concertación ilegal. No tienes que ir con ese Para prejuicio. confianza. Entonces, Claro. tú puedes generar mecanismos de contrapeso, de controles, pero no significa eso que tú puedes llegar al nivel de romper la confianza mínima que tiene que haber entre actores. Entonces, esa tarea sí la podemos hacer. Estoy absolutamente convencido, y las preocupaciones de José Sandro son muy válidas. Sí es factible quebrar esa idea. Pero no hay que solamente focalizar en un actor, sino todos compartimos la responsabilidad de llegar a ese diálogo. No olvidemos que en contratación pública también hay 3 tipos de actitudes de las personas, tanto en el sector público como en el sector privado, en los dos. Y en los otros actores también vas a encontrar personas honestas. Y la mayor parte es gente honesta, que no quiere meterse en problemas, que quiere hacer las cosas bien. A lo más se equivocará, pero no es una equivocación entre comillas, no es mala fe. Exactamente, sí. Hay gente, son personas a las que tú las tienes que capacitar, formar y proteger, porque son gente honrada, y el honrado muchas veces es incómodo para los que no lo quieren ser. Tiene un segundo bloque de personas en el ámbito público y privado que son los dubitativos, ¿no? Que están con su diablito y su angelito. Robo, no robo, ya. Esas son personas de riesgo. Ya, ahí hay que poner mucho énfasis. Hacer control de riesgo. Ya, así es. Ahí tiene que ser mucho trabajo de persuasión y de disuasión. Vamos. Pero hay un tercer grupo de personas en el ámbito público y privado que ellos sí son ladrones, pues ellos han entrado al Estado para robar y contactan con el Estado para robar, o sea, son ladrones. Entonces, a ellos hay que tratarlos como ladrones. Pero no podemos pensar ni que todos son ladrones, ni que todos son dubitativos, ni que todos son honrados. Ya, para eso ese diálogo. Oye, ¿cuáles son los parámetros con los que yo te miro? Con lo que tú me miras, ya, pues cuáles son aquellos en que consideramos una mirada razonable en la que nos podemos manejar con confianza. Hasta este borde y hasta este borde, muy bien. Y lo demás nos manejamos. Aquí ya alertas, en esas alertas establecemos mecanismos, de repente una comunicación o una supervisión, o lo que fuere, o un acompañamiento o una prevención. Pero sí tiene que haber y tenemos que lograr ese estándar en el cual movernos, porque si no, se nos entrampan las cosas. Entonces, eso creo que debería lograr, y ahí sí la sociedad sería extraordinario que también participe en el liderazgo de promover esos diálogos anuales. Sí se puede lograr cosas muy bonitas en esa interacción. Yo quería agregar algo nada más a la buena propuesta que tenía acá Ricardo, con la experiencia que tiene, pero hay un tema que también es importante con ese tema de jornadas de capacitación, porque nosotros hemos visto en los años cómo ha ido cambiando normativamente las reglas de juego, exigiendo siempre disposiciones para contratistas, para supervisor, para residente, para los árbitros, para los adjudicadores. La norma siempre se hace cada vez, se sobreregula, cada vez nos sentimos más presionados con horas lectivas de capacitación, con experiencia, pero eso no va de la mano con aquella persona que supervisa todo lo que hacemos todos los demás. O sea, aquel que supervisa a todos los actores de la contratación pública no tiene la misma exigencia que tenemos todos los que actuamos, como que somos actores, a todos los que han mencionado, Ricardo. O sea, todos los que participan de la compra pública tienen un montón de requisitos que cumplir. Entre no solo capacitación, experiencia, porque la norma va de la mano con capacitación y experiencia. En cambio, aquel que se encarga de supervisar la labor de todos estos señores no tiene esa exigencia. Así que yo he trabajado en entidad pública también por años y he visto y me he sentado con supervisores, con gente de Contraloría, porque tienes que explicarle el tema, porque no lo saben, no lo conocen. Es como que un comprador del sector salud es distinto y tiene diferentes exigencias o capacitación que un comprador del sector de construcción. ¿Por qué? Porque compran, ejecutan diferentes objetos de contratación. Entonces, están capacitados, su experiencia y su capacitación es para otras cosas. Entonces, como un mismo órgano de control supervisa a objetos de contratación totalmente distintos, en los cuales tienen criterios totalmente distintos. Entonces, yo sí coincido totalmente con Sandro en ese aspecto. O sea, no se puede tomar la decisión radical de desaparecerlos, porque si no los dubitativos y los riesgosos seguirían trabajando a sus anchas, claro. Tampoco podemos permitir eso, pero sí también tendrían que establecerse exigencias. Este sistema de control también tiene que cambiar de mirada. Ese cambio de mirada. Todos tenemos que compartir la mirada. Tiene que ir de la mano. Todos tenemos que compartir. Tiene que ir de paralelo. Sí, todos tenemos que compartir la mirada. Sí, eso es lo único que quería. Bueno, culminamos este diálogo con expertos. La verdad que
quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes, a Ricardo Salazar, que es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad, a Ricardo Gandolfo, a Katy Mendoza y a Sandro Hernández, realmente por darse su tiempo, por venir a hacer un diálogo presencial, que es tan difícil ahora en estas fechas, pero nos llama no solamente la exigencia de poder compartir temas de contratación pública, que como siempre les digo, genera desarrollo a nuestro país y le da un upgrade al sistema, no solamente de contratación, sino de la gestión pública. Y ello siempre con una mirada del ciudadano, ¿no? Siempre mirando al ciudadano, porque somos nosotros el que vamos a recibir esos servicios, esas obras, esos bienes, ¿no? Vamos a ser nosotros beneficiados. Y hay que construir, y le tomo la palabra, Ricardo, hay que construir un sistema sólido, no solamente para nosotros, ¿no? Yo ya que estoy viejito, pero seguramente ya para nuestros hijos, ¿no? Que tienen que tener una mirada de un país diferente. Yo quiero, por ello, culminar este conversatorio analizando la compra pública, conversando con expertos, y agradecer por su asistencia y su participación, así como el interés que tienen todos ustedes en estos eventos de la Sociedad Peruana Derecho de la Contratación Pública. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a todo el equipo de la sociedad por hacer posible estos eventos y este diálogo que se ha transmitido virtualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches.